Hola amigos de Rodando el Balón Deporte en Sociedad. Platiqué con Luis Ontiveros sobre las diferencias en los programas deportivos de México y Estados Unidos. ¿Quieren conocer más? Pues acompáñenme en esta plática que tuve con él. Comenzamos. Y está aquí con nosotros un personaje que tiene la experiencia de haber sido deportista en Estados Unidos y en México. Luis Ontiveros está con nosotros. ¿Qué tal, Fer? ¿Qué tal a todo el público que nos ve? Muchas gracias por la invitación. Y pues vamos a comparar estas dos formas de hacer deporte en dos países diferentes y esperemos les sirva de algo a la audiencia. Así es, señoras y señores. Luis, ¿cómo te ha tratado la cuarentena en estos meses ya? Pues mira, iniciando la cuarentena seguía yo con mi trabajo de becario, entonces me mantenía muy ocupado eso, más el ejercicio, más lo que se te pudiera ocurrir para desaburrirte. Ya acabando mi becaría, pues hoy en día estamos un poco más con tiempo libre y con el ocio de no saber qué hacer. Entonces, estos tipos de proyectos, Fer, que tú manejas, que la verdad se me hacen una gran idea para aprovechar el tiempo. En mi caso, pues lo hice a través de TikTok y entonces, pues qué bueno que estemos creando contenido digital y así nos mantenemos al día, ¿no? Y un poco más felices. Así es, Luis, recuerden participar con nosotros a través de este Facebook Live, todas las preguntas que tengan, sin ningún problema, aquí las trataremos de responder, sus comentarios, lo que gusten y manden para que podamos participar. Agradecerte antes que nada que te tomes el tiempo de estar con nosotros. Ya habíamos platicado un poco de Sí. esta charla que teníamos pendiente. Y bueno, al final de cuentas se dio el momento para poder realizarla. Ahora, Luis, cuéntanos, ¿cómo se da tu incursión en el deporte? ¿Cómo se da este gusto? Pues mira, curiosamente yo nací en la frontera del Paso y de Ciudad Juárez y viví mis primeros 7 años del lado mexicano y el resto lo viví del lado americano. Y durante el proceso, mi primer equipo de fútbol fue en Juárez, los Astros de Juárez, que la gente que es de allá los conoce muy bien, pero tendría yo 3, 4 años y mi mamá me menciona que lo único que yo hacía en esos entrenamientos era aplastar hormiguitas, porque no me gustaba el fútbol y era como me entretenía. A los 7 años me mudo a El Paso, Texas, y estando allá, verdaderamente es cuando inicia mi carrera o mi andar deportivo en el equipo de El Paso Patriots, un equipo local que en su momento jugó en la USISL, que es una liga, o llegó a ser una liga muy importante antes de la MLS en Estados Unidos. Ujú. Y ahí empecé, realmente, curiosamente para mí, aún siendo mexicano, que mi amor por el fútbol nace en Estados Unidos, ¿no? Y no sé. Y, pero ¿cómo se da que tu amor por el fútbol nace en Estados Unidos si desde el exterior Estados Unidos no es un país que promueva mucho el fútbol soccer, ¿no? Al final de Claro. cuentas tiene poca historia incursionando, pero también hay que destacar que ha hecho cosas muy trascendentales en ese deporte. El fútbol soccer a lo mejor no, como exterior, crees que para el americano no es muy importante porque a comparación del fútbol americano o inclusive del básquetbol o algunos que creen que el béisbol aún así es más observado que el fútbol soccer, muchos creemos que realmente al americano no le importa cuando realmente por costumbre es el primer deporte que la mayoría de los americanos practican. Estás hablando de que aunque tu hijo vaya a ser una estrella del fútbol americano, de chiquito es lo que lo pones a practicar pues para que haga deporte, para que haga ejercicio, es un deporte pues realmente recreativo, ya como van creciendo se van saliendo y le van cambiando por el básquetbol, por el fútbol, por el voleibol, por algún otro deporte, ¿no? Entonces en mi caso, mis papás pues, son mexicanos, son de la Ciudad de México, y mi papá es aficionado del Cruz Azul a muerte, entonces cuando se nos presenta esta oportunidad de mudarnos al Paso, mi papá trabajaba en conjunto, al ser parte de una estación de radio, trabajaba con El Paso Patriots,
y realmente él fue el que como que me convence a entrar al fútbol. Yo al principio no me gustaba, lo hice más por mi padre, y conforme a eso yo fui agarrándole cariño al deporte, pero por lo que te explico, al ser el deporte que todos practican los americanos, conforme vas creciendo se van filtrando y va saliendo gente, ¿no? Entonces, a lo mejor tu amigo con el que jugabas a los 7 años, ya cuando tiene 13 ya juega fútbol americano y se le olvidó por completo jugar fútbol soccer. Me pasó con varias amistades que incluso yo decía, te voy a invitar porque sé que tú juegas fútbol, pero porque jugabas hace mucho, ¿no? Y ya no lo practicas. Entonces, realmente en Estados Unidos creo que la última cifra que yo supe fue del 2015, jugaban aproximadamente 24 millones de personas en Estados Unidos practican el deporte en el sector amateur, entonces se me hace una buena suma en comparación de pues de algunos otros deportes de mayor convocatoria a nivel americano, ¿no? Ok, estás mencionando 24 millones de personas, ¿no? Uh-huh. Las que practican el fútbol soccer en Estados Unidos. Es una cantidad bastante considerable, ¿no? Uh-huh. Así es. Diciéndolo en esta situación. ¿Cuál es tu percepción en este aspecto desde tu experiencia en la incursión en el deporte allá en Estados Unidos? ¿Cómo es el proceso? ¿Te motivan las escuelas a practicarlo? ¿Hay academias? Uh-huh. ¿Cómo es esta situación? Bueno, realmente para cualquier tipo de deporte en Estados Unidos es un proceso, y aquí antes de iniciar con esto quiero hacer un paréntesis de dos detalles para cualquier padre o hijo que esté batallando con sus padres en el momento de practicar algo. El primer consejo es siempre dejen que sus hijos practiquen algo más que la escuela, sea deporte, sea artístico, lo que sea, que tengan otra actividad, porque es importante fomentar esto, ¿no? Segundo punto, es importante, si ya vas a apoyar a tu hijo en esa actividad, entender los procesos que tienes que llevar a cabo como deportista, como artista, como lo que quieras, para llegar a la meta que quieres alcanzar, ¿no? Entonces, el el proceso clásico americano es, practicas un deporte, pon tú desde a lo mejor secundaria o inclusive desde primaria, llegas a la preparatoria, sigues practicando ese deporte a un nivel ya más competitivo, de ahí mismo una universidad te ve, te recluta, y ya en la universidad, si tienes buenos resultados, en el caso del fútbol americano, el fútbol soccer, te escogen en el draft para formar parte de los equipos profesionales. En el caso de otros deportistas, pues a lo mejor alguna eliminatoria a Juegos Olímpicos en el caso del atletismo o de algún otro deporte, que quizás no, al no ser un deporte de conjunto, es más difícil que te firme pues alguien que te vaya a pagar un cheque semanalmente, y más una empresa de ropa o algo, alguna marca que te pueda patrocinar, ¿no? Entonces, ese es como el estándar, ¿no? Y siento que en los otros deportes es muy funcional, y una de las razones por las que Estados Unidos no ha dado ese salto a la grandeza como lo ha logrado en otros deportes, sobre todo en temas olímpicos, con el fútbol, es porque su proceso al inicio del fútbol en Estados Unidos se manejaba mucho como los otros deportes, y bien sabemos que el fútbol, al ser un deporte mundial, el proceso es muy diferente, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, no sé si quieres hacerme otra pregunta o continúo. No, en este caso del deporte del fútbol, bueno, los que nos están viendo participen con nosotros. Conocemos que generalmente es divisiones menores, te metes a un club Uh-huh, desde abajo, vas subiendo, te van ascendiendo y ya, bueno, antes eran fuerzas básicas, ¿no? uh-huh, Ahora ya son conocidas como sub 13, sub 15, sub 17, una sub 20, sub uh-huh, 19, 21 en Europa, y ya estás con las posibilidades para el primer equipo, ¿no? Inclusive uh-huh. un ascenso o una segunda división en México. Desde tu perspectiva, Luis, de lo que tú viviste, desde Ajá. tu opinión personal, ¿qué, qué es lo que le falta a Estados Unidos para que estos procesos se puedan instaurar del fútbol soccer ya para
ahora sí que para trasladarlo a ellos, porque Ajá. al final de cuentas ellos cuentan con la MLS e inclusive esta otra liga, la US, USL. ajá, Ajá. la USL, ¿cómo serviría, cómo funcionaría? Bueno, curiosamente, y te voy a hablar de esta noticia, pero pues creo que primero lo principal sería llevar este proceso de las diferentes maneras y luego llegamos a esa pregunta, ¿no? Entonces, originalmente, como lo dije, es ir a la universidad y de ahí te llevan a un draft, ¿no? Pero hace ya algunos años se iniciaron dos programas. Uno de ellos es el ODP. ODP son siglas que se refieren al Olympic Development Program y el DA, que eran las Development Academies. Todo esto como parte de una estrategia para formar a los jugadores y llegar a niveles colegiales, ¿no? El ODP te lleva, o sea, puedes participar hasta que cumples 16, 17 años y en esas competencias lo que haces es que tú vas a unas pruebas abiertas de estados, ¿no? Entonces son como unos escalones, ¿no? Entonces, todo Estados Unidos se divide en 4 regiones. De esa, dependiendo de dónde esté tu estado, es de la región de la que participas. Entonces, en ese caso, por ejemplo, yo que estaba en Texas, disculpa, yo que estaba en Ujú. Texas, formaba parte del grupo, creo que era el 3, porque era de la región 3, perdón. Y entonces, tú haces esa prueba, logras tu equipo estatal y vas a competir al regional, ¿no? Entonces, ya en el torneo regional te pueden seleccionar para a un que son, por ejemplo, estas competencias de menores de edad, que si en Estados Unidos no existen las fuerzas básicas, ¿cómo participas tú, no? Entonces, para eso era este programa de ODP. Luego se crea el DA, que eran las Development Academies, que eran academias en las cuales entras como a una especie de liga, las DEAs se supone que eran estas ligas como de reservas que se llevarían a Ujú. cabo aquí en México, con la diferencia de que no necesariamente estabas en algún equipo profesional. O sea, las academias de desarrollo, podían ser fondeadas por el Seattle Sounders, por el Houston Dynamo y tener a sus equipos inferiores y con esos competir dentro de esa liga. O yo armo mi equipo, tenemos un nivel competitivo, pago mi inscripción a esa liga y lo que hago es cobrarles a mis jugadores y con eso vamos pagando y entramos dentro de esa liga de development, ¿no? Ujú. Entonces, algo muy importante a diferencia del fútbol mexicano amateur al fútbol americano amateur, es que, bueno, al menos lo que a mí me tocó vivir estando aquí en la Ciudad de México, fue ver que como las temporadas aquí o como los equipos representativos de las escuelas tienen competiciones todo el año, pues hay personas que, yo juego fútbol y juego en mi escuela. Pero en Estados Unidos la ventaja que tienes, porque mira, yo practiqué atletismo, fútbol, soccer, fútbol americano y estuve en banda sinfónica. A lo mejor tú dices, es que es mucho, pero en realidad la misma escuela, la misma infraestructura americana te permite eso, ¿no? Te da todos los recursos para que tú lleves a cabo eso. Y cómo estuvo esta situación en el atletismo? Bueno, en el atletismo ahí sí entraría en la escuela, ¿no? O Ok, sea, dentro de esa la era escuela. directa de la escuela. Ajá, a lo que quería llegar con mi oración Ok, anterior era ok. eso, que a nosotros a través de esta, ¿cómo llamarlo? Proceso o de esta ideología americana, el que juega fútbol americano no solo juega fútbol americano, ¿no? O sea, esa es la primera temporada que dura alrededor de 2 o 3 meses del año, y luego se acaba la temporada Ajá, de fútbol americano, pero empieza la de básquetbol. Y entonces el que juega americano ahora va a jugar básquetbol. Y ok. se acaba la temporada de básquetbol y ahora el que juega básquetbol va a estar en atletismo, que es lo último, ¿no? Entonces te daba esa oportunidad de si tú querías, no, pues yo nomás quiero jugar fútbol americano, o de, no, pues yo soy bueno para todo y voy a hacer varias cosas, ¿no? Eso en el tema académico en Texas, en el tema de quiero hacer hincapié en esta palabra del student athlete, ¿no? Porque si algo fomentan es que primero somos estudiantes y luego atletas.
De hecho, no puedes reprobar ninguna materia, porque el caso de reprobar alguna materia, eres inelegible para participar en eventos deportivos. Entonces eso ya te condiciona a ti a tener que llevar cierto promedio, a no reprobar ninguna materia, a cumplir con tus objetivos primeros académicos para poder cumplir con los deportivos. En base a eso, o con base en eso, Sí, y fuera de la escuela tenía yo mi club de soccer, ¿no? ok. Entonces, eso es lo que a lo que quería llegar, de que aquí en México se acostumbra mucho que, pues yo juego en el equipo de la escuela, ¿no? Ujú. Pero para allá el proceso americano no era suficiente jugar en el equipo de la escuela porque era una temporada de 1 o 2 meses y el resto del tiempo que hacías, ¿no? Y entonces, Y, ajá, en esta situación yo creo que es muy importante, como lo explicas, que queda uh-huh, mucho más claro, ya que al final de cuentas, a ver, esto que nos estás contando lo vemos en las películas, uh-huh, lo vemos en los documentales, no, no es algo con lo que tengamos contacto al 100%, ni siquiera lo que nos explican claro, en ese aspecto, ¿no? Porque al final de cuentas vemos a estos estudiantes de las uh-huh, universidades que de repente los ves jugando americano y luego los ves jugando básquetbol y luego atletismo y son los mismos uh-huh, y dices, es que no tienen varios equipos y al final de cuentas no. Bueno, al final de cuentas en este ajá, mito uh-huh, es lo que te incentiva, ¿no? En estas cortas temporadas que te da la ajá, oportunidad de uno, dos, tres. uh-huh. Claro, y de hecho, por ejemplo, en el caso de Tom Brady, creo que en algún momento para ir a la universidad lo draftearon, sí, como quarterback, pero también lo draftearon como, creo que pitcher de béisbol, porque también practicaba béisbol. Pero era por eso, porque tú al tener, por así decirlo, 3 meses de temporada de fútbol americano, luego qué hacías con el resto del año, ¿no? Entonces vas mudando, vas practicando otros deportes, ya entrando a la preparatoria, inclusive llegando a la universidad, a lo mejor te decantas más por uno, ¿no? Uno específico que sea tu favorito. De hecho, si algunos han jugado Madden, dicen, algunos de estos jugadores altos eran basquetbolistas y regresaron al fútbol americano porque es parecido al proceso que te decía del fútbol soccer, ¿no? De que es tu primer deporte en Estados Unidos y luego lo dejas para hacer, o sea, es como el hobby y luego ya lo dejas, bueno, ahora sí hacer el deporte de verdad, ¿no? Y pues a los que nos gustaba mucho el fútbol, pues seguimos el proceso desde chiquitos, ¿no? ¿Qué beneficios trae esto? Pues la competitividad, ¿no? O sea, por ejemplo, yo que practiqué atletismo, te puedo Ajá. asegurar que me ayudó mucho en la cuestión física, que luego puse a prueba en el fútbol soccer, ¿no? O sea, el correr, por ejemplo, corría contra el running back de mi equipo americano en atletismo, en los 100 metros me hacía garras, pero en los 400 yo le ganaba. ¿Por qué? Ok. Porque él, por su condición de running back, él mismo me decía, es que yo corro rápido, pero 2 segundos. Tú puedes Ujú. aguantar más tiempo corriendo y luego acelerar. Entonces, como que es un conjunto de ver en qué eras más bueno, ¿no? Hay gente que a lo mejor jugaba fútbol, soccer, se metió a atletismo, se dio cuenta que era mucho mejor en atletismo y se quedó ahí. Pero es lo mismo, es la posibilidad de que tú tienes de decidir, ¿no? Digo, la única vez que no quedé en un equipo, que porque sí es como en las películas de que haces una prueba y te esperas ahí 2, 3 horas y sale la lista, fue el de básquetbol, la verdad. Nunca he jugado básquetbol, jugué creo que en primero de primaria y ya. Y pues obviamente competir en Estados Unidos contra basquetbolistas que sí han practicado toda su vida, pues es mucho, muy diferente. Y y pues no quedé, no estuvo mi nombre en esa lista, pero me parece ¿cómo decirlo? Un proceso diferente y un proceso que te permite experimentar contigo mismo el hasta dónde puedes llegar, ¿no? En el caso de estas academias de desarrollo, que era la noticia que te iba a dar, que eran estos equipos que tú podías pagar por estar, que te veían, Ujú. juegas bien, pero aparte tienes que pagar, porque eso es algo muy cierto. Los clubes de la ciudad, no sé si recuerdas que te menciono que no era suficiente jugar tus temporadas escolares, los clubes de la ciudad sí cobran, salvo el club en el que yo estuve, que era Blue Sharks, que si el entrenador Arturo Astorga algún día ve esto, muchas gracias, porque él, la verdad, es un tipazo de persona y él me lo dijo, que hacía el equipo para los chavos. Ok. Pues salvo él, tú tenías que pagar por estar y pagar uniformes y pagar una mensualidad
y pagar viajes y muchas cosas, ¿no? Entonces, con estos procesos que llevas en estas academias de desarrollo, te empiezan a ver tanto en el ODP como en la academia de desarrollo, universidades, equipos profesionales, pero más que nada universidades para que llegues a ellas, ¿no? Pero estas academias de desarrollo, este programa de academias de desarrollo, justo en este periodo de cuarentena, el US Youth Soccer acaba de informar que se suspende. Se termina, muchas gracias. Entonces todos nos quedamos de que, pues, ¿qué onda, no? O sea, a lo mejor yo estaba en un programa de desarrollo y se acaba de terminar. Pues, ¿qué crees? Que los equipos de la MLS, la MLS salió a decir, vamos a hacer un torneo nosotros. Entonces, estamos en 2020 y la MLS acaba de iniciar su liga de fuerzas básicas. Ahorita, o sea, apenas. Ok, Ahora sí, ok. todos los equipos de esa liga de desarrollo van a ser de equipos de la MLS y van a tener sus equipos inferiores. Y con ellos ya vas a poder entonces hacer una prueba, hacer todo este proceso, que más parecido al mexicano, pero no igual, porque aún así vas a tener que ir a la escuela, aún así vas a tener que participar en otras cosas, porque incluso me decían que de estar en una academia de desarrollo a estar en un equipo colegial, era mucho mejor estar en un equipo colegial, porque tenías más exposición, ¿no? Ujú. En este sentido, qué interesante lo que mencionas. A ver, para empezar, la cuestión del colegial es financiado por el gobierno, El colegial es financiado por, pues en parte sí el gobierno, pero sobre todo por las universidades, ¿no? por las O sea, universidades privadas. Ok, no todas las universidades cuentan con los mismos programas deportivos. O sea, ok, universidades grandes pueden tener presupuestos para tener golf, para tener natación, y conforme las universidades se van haciendo más chicas, su capacidad de tener programas es diferente. En el caso por ejemplo, de la Universidad de Texas en El Paso, ellos no tienen un programa de fútbol varonil, de soccer varonil, pero sí, sí tienen claro. uno femenil. Sí, que Ajá, porque es. el fútbol femenil en Estados Unidos es un boom, ¿no? O sea, si tú quieres jugar fútbol, o sea, te recomiendo mejor buscar una beca en Estados Unidos que intentar jugar en la Liga MX femenil, ¿no? Sí, Entonces, claro. tomando en cuenta eso, o sea, depende mucho también de la institución. O sea, tú te registras para ser parte de la NCAA, pero si no tienes el apoyo financiero de tu universidad, es imposible que puedas dar becas, que puedas como hacer crecer tu programa y traer a jugadores realmente importantes. Por lo mismo de que no hay un programa en El Paso y que El Paso está tan lejos de las ciudades grandes de Texas y la ciudad grande más cercana sería Albuquerque, muchos jugadores tienen que salir a otros, a otras partes de Estados Unidos. Ahora, el tema con las universidades americanas es que si tú eres del estado donde es la universidad, volvemos al tema de UTEP, si yo soy de Texas, me cobran menos que si yo soy de un estado afuera. O sea, Ah, si yo como tejano estudio en una universidad de Texas, me cobran in-state, entonces sale más barato. Si yo como tejano estudio en Nuevo México, me va a salir más caro. ok. Y es alrededor No, de todo pues Estados Unidos. Ujú, ahí está el negocio. Bueno, ujú, parte del negocio, claro está. exacto. A- Ahora, en esta situación es interesante porque al final de cuentas, lo que vemos, lo que sabemos, de lo que nos enteramos, pues es del mínimo, ¿no? Eh, Supongo que es una cantidad impresionante de jóvenes los Ujú, que tratan de entrar. claro. Y es un tema al que quiero entrar de que o sea, seas deportista o no seas deportista, es mucho más difícil entrar a una universidad en Estados Unidos que una universidad en México. Ok. Salvo la UNAM, salvo el Poli, que son que tú tienes que hacer un examen y que es una gran cantidad de personas que buscan hacer el examen de admisión. Las universidades privadas aquí en México, dicho con todo respeto, yo estudio en universidad privada, Sí, yo realmente, estudié aunque te también en pongan privado. un espejo en la nariz, si lo empañas, estás dentro. Entonces, es muy fácil entrar a una universidad privada mientras tengas los recursos para poder pagarla, ¿no? Sí, Básicamente. claro.
Y aquí también en las universidades privadas en México, bueno, la UNAM también en este aspecto, en los programas deportivos, no todos priorizan este aspecto. Por ejemplo, se me viene el caso que conozco y que sé Ujú, que tú también conoces, que ujú, es el de la Universidad de Anáhuac, claro, que es de este programa de alto rendimiento que al final de cuentas sale a relucir en la Universidad Nacional. claro. ¿Cómo existe un punto de comparación o todavía que este programa que sigue, que no, que al final de Ujú. cuentas no creo que sea malo, pero qué tanto le faltaría? No es malo el programa porque al final del día sí hay mucha gente que se ve beneficiada por eso. Digo, yo, al ser becado de la universidad, conozco las dos, tipos Ujú. de becas deportivas. La beca deportiva que te da la universidad, que es igual que todas las becas, tienes que mantener un promedio mínimo de 8, no reprobar ninguna materia, cumplir con tu servicio becario, que es básicamente hacer tu deporte, y ayudar Ok, con la venta de boletos del sorteo en agua. es Así de eso, fácil, ¿no? sí. Es eso. Y hay otra que es la elite. Ujú. La elite es para deportistas que ya han estado en Panamericanos, en algún juego olímpico, y eso es básicamente, te doy todo, no tienes que cumplirme nada, vas. Entonces, mientras tú seas bueno en tu deporte, te van a pagar la universidad. O sea, no importa la parte académica. Ajá. Pero sigo Ok. creyendo, esto es en cuestión personal, que hay muchas fallas con la parte deportiva, porque en la Universidad de Anáhuac hay muchos deportistas y de muchos deportes. O sea, hay gente que practica fútbol americano, fútbol, básquetbol, taekwondo, karate do, o sea, muchas, muchas cosas, ¿no? Y la verdad, la Universidad de Anáhuac da un buen porcentaje de becas. Pero sobre todo, algo que yo he hablado con otros deportistas de la universidad, es que los grandes presupuestos de la universidad se van a fútbol americano y a fútbol soccer. O sea, Y todos los los demás, otros los restan. y todos los demás es como de que, bueno, a ti te doy el 20% de beca, a ti el 30, el 5, ¿sabes? Y a los de americano es todo. El problema con eso es que, claro, hay sus excepciones, pero hay también un gran número de jugadores, por ejemplo, de americano, yo que practiqué americano en la intermedia en la Universidad de Anáhuac, los de Liga Mayor, que a lo mejor se avientan todos los años que pueden jugar de Liga Mayor, o sea, que les permite, no sé, creo que son 8, se imagínate 8 años de universidad, y ya cuando no pueden jugar, ni acabaron la carrera, dicen, bueno, muchas gracias, se van a la LFA o se van de entrenadores a otro lado, y pues ese dinero que se usó para que pagara la carrera no sirvió de nada porque no se graduó, porque no se tituló, porque realmente no sirvió de nada, ¿no? O sea, no se logró nada más que una satisfacción deportiva para la universidad. Y eso en ocasiones, Y porque si se mínima. logra el Ajá. campeonato, ajá. Y eso por si no se logra el campeonato, pues ya. Salvo casos, por ejemplo, del running back de Rubén Sendejas, que creo que Sí. estudiaba medicina dentro de la universidad. Él es un caso excepcional porque me parece que es un gran competidor, un gran deportista y que aparte logró mantener su carrera. Y hay y hay otras personas que meten 2, 3 materias al semestre porque pues a lo que se dedican es a jugar americano y luego ya ven qué onda, ¿no? Entonces, en ciertas cosas sí creo que los full rides, pero volvemos al tema de que no creo que todavía nos falta mucho para alcanzar a eso, porque un full ride en una universidad americana es, te pago estancia, te pago comidas dentro de la universidad y pues te pago la carrera, ¿no? Y aquí todavía es, bueno, al menos en la Universidad de Anáhuac, que es, te cubro la escuela, tú ves dónde vives, tú ves dónde haces esto, tú ves, ¿sabes? De hecho, el programa de fútbol americano de la Universidad de Anáhuac ni siquiera te hace firmar contrato, como en programas como el TEC, como en otros. Sí, claro, como en Ujú, otras universidades. exacto. Y ahora en este caso, a ver, una, tenemos un programa que Ajá, no te cubre completamente. Y en ujú, Estados Unidos tenemos programas que prácticamente tienes que pasar la materia a fuerzas para ya poder tú hacer declinar y decretarte elegible, ¿no? ajá, ¿Cómo es esta situación? Eh, Aquí en México, mm, se prioriza para los que nos estén viendo, nos vean después,
se prioriza mucho esta cuestión del fútbol, que es el deporte más popular, o sea, Ujú, no hay otro aspecto ahí, pero también está el deporte amateur, que poca gente lo ve o lo conoce o solamente lo escucha cuando hay juegos centroamericanos, juegos panamericanos y juegos olímpicos, ¿no? ujú. Y muchos de estos atletas también estudian, son jóvenes, estudian, y de lo que me ha tocado platicar con varios de ellos, algunos campeones panamericanos, es que si bien sí los apoyan en este aspecto con la escuela de ayudarlos con las tareas o tal vez diferir en cuestión de calendarios, pero no es que haya, no lo veo yo como un motivador para que sigan practicando, ¿no? En esta situación. ¿Sabes qué? Como lo mencionas, yo creo que si en algo son buenos los americanos, es en esta idea de experiencia, ¿no? Todo te lo van a, todo lo que vivas allá va a ser una experiencia, ¿no? Ok. Entonces tú lo mencionas muy bien del sector amateur, ¿no? O sea, yo que practiqué atletismo a un nivel amateur, en competencias escolares que me llevaron a un a distrito y así, yo veía, o sea, y tener una déjate una universidad, una preparatoria con pista de atletismo, con campo de sintético, y lo mejor todo, pública, porque yo todo mi tiempo ya estudié en escuelas públicas. Llegar, que saquen una lista y veas tu nombre registrado, ver no sé si llamarlo, las gradas, porque a lo mejor no llegan al estadio, pero las gradas llenas, sentir el ambiente, el ver a lo mejor publicidad estática, todo eso ya te hace sentir que estás en un momento diferente, ¿no? En un lugar diferente en el que vas a competir, vas a vivir algo que a lo mejor mucha gente sueña con hacerlo, ¿no? O sea, volviendo al tema un poco del fútbol, yo me acuerdo mucho que cuando me equipaba o me ponía mi uniforme para jugar, yo me sentía profesional porque veía las luces, porque jugaba en pasto natural, algo que cada vez es más difícil, porque para ahorrar dinero se pone el pasto artificial o de plano tierra. Sí. Entonces, todo ese proceso era como que, wow, o sea, verdaderamente soy importante para ellos, ¿no? Otra cosa, el tema fútbol americano, yo en secundaria pública en Estados Unidos, me prestaban todo el equipo. Realmente lo único que yo necesitaba llevar era mis tacos de fútbol americano y a lo mejor si yo quería otra, ¿cómo se llama? Mouthpiece para otro bucal, yo lo compraba, si no ellos me daban uno nuevo. Entonces, desde eso ya es como, tú te sientes, ¿cómo decirlo? Como que eres parte de algo, ¿no? Y sales del vestidor y todos de que, es que él juega en el equipo, o va la gente a tus partidos, entonces todo eso va generando una sensación de profesionalismo o de sentir que estás viviendo el sueño, ¿no? Que estás en ese proceso. Que acá en México es muy difícil. O sea, acá en México, como tú lo dices, hay gente que ni enterado está, o que pasan los panamericanos y, ¿cómo se llamaba esta, la que jugaba esto, el del tiro con arco, y de muchas cosas, ¿no? Ujú. Creo que es parte de la cultura. Los americanos, como sabemos, son súper competitivos y buscan siempre ser los mejores en todo y buscan eso. Y nosotros somos más como lo dices, si es fútbol, lo apoyamos. Igual si es fútbol americano, ya habrá un nicho de personas que lo apoyen, pero todo no se tiene esa pasión o esa afición por ello, ¿no? Que es algo que viene tanto de lo cultural y de las oportunidades. Estás hablando de que si a mí, que practico un deporte que a lo mejor no es profesional, veo que las universidades ofrecen grandes cosas para ese tipo de personas, pues le voy a echar dos, tres, le voy a echar mil y más ganas, ¿no? Pero muchas veces hay que recordar que nosotros, o México como se maneja, es que todo está centralizado en la Ciudad de México, ¿no? Ujú. Sí, está el Toda Comité la Olímpico gente de fuera. Internacional, el Centro Deportivo Olímpico Ujú. Mexicano, el CENART, o sea, es complicado. Entonces, ¿qué pasa si yo vivo en Ciudad Victoria, en Ciudad Juárez, en Oaxaca, y a lo mejor no tengo las posibilidades, hay mucha gente que sí y que puede venir, pero a lo mejor yo no tengo las posibilidades de viajar o de llegar a un lugar más cercano, ¿no? Allá tienes el beneficio de que, bueno, para empezar, a diferencia de aquí,
que son como que, ¿qué te gusta? ¿Son 10 universidades top aquí en México? ¿O menos? ¿Tú qué Sí, dirías? ¿privadas o públicas? Mixtas, yo creo que, Pues, ¿qué a te ver, gusta? tenemos a las autónomas, Ujú, que son, pues, que hay, que sí, ujú, que rinden. En privadas tenemos, pues, tenemos TEC, ujú. tenemos Anáhuac, tenemos Ibero. Ibero, tenemos La Salle, si lo podemos contabilizar en este aspecto, tenemos, Y ya rozando las hay, ¿eh? O sea, ya. sí, híjole, Es lo que pasa. Y allá es un sinfín, ¿no? O sea, simplemente o sea, y te las lo divisiones. digo porque sé que tienen las instalaciones para, ¿eh? O sea, que sé Ah, que las claro, tienen, ajá. pero si no, no se me vienen Pero otros a la si mente. hablamos que allá, pues, puedes estar, en el caso de UTEP, volvemos al caso del Paso, una división 3. Acuérdense que la NCAA se divide en 3 divisiones, que Ujú, cuenta con un estadio para 50,000 personas. ¿Me ok, explico? ok, Entonces, sí. obviamente todo eso ya es como que, o sea, tienes 1,000 opciones. Si no puedes viajar a la Ciudad de México aquí, pues a lo mejor ya te fregaste, ¿no? Y allá es, bueno, no puedo irme a Phoenix, pero está Albuquerque, no puedo irme a Dallas, pero está Houston, y voy buscando otros lados. También no es un mundo perfecto donde te vas a quedar ahí sentado y van a llegar a buscarte, ¿no? Tienes que Sí, no. salir, tienes que ir a buscar, tienes que dedicarle tiempo. Me practicaba Turi Astorga, que es alguien con quien estaba hablando para recopilar información acerca de esto, y me decía que en el caso de su hermano, que fue parte de una academia de desarrollo del Seattle Sounders, en el caso de él que está jugando a nivel colegial en División 2, pues fue buscar esa exposición que a lo mejor nosotros no teníamos en El Paso, en una ciudad relativamente pequeña, pero te estoy hablando que una ciudad pequeña tiene un estadio para 50,000 personas en su universidad, mientras aquí la Anáhuac no sé de cuánto es, pero estoy seguro que no es de 50,000, es un estadio más pequeño, no es un estadio en el que pude jugar y que realmente solo tiene una grada, ¿no? Ujú, Tal claro. vez en su momento el TEC de Monterrey con el tecnológico, y que ahora están haciendo creo que un área deportiva interesante allá en Monterrey. Pero es todo eso, es el promover el deporte y el darle la importancia, seas futbolista, seas nadador, seas lo que sea, que en las prepas públicas allá hay equipos de natación. Inclusive si no hay una alberca en tu preparatoria, es, bueno, nos vamos a tal alberca, a tal hora, iba a estar el entrenador, ahí lo vemos, y todo eso, ¿no? Cuando aquí hay escuelas privadas que no cuentan con pista de atletismo, que no cuentan con instalaciones deportivas decentes. Digo, no es por quemar a nuestra prepa, pero tú Eh, sabes cómo estaban las pesas ahí. Digo, y tenías, o sea, al final de Ajá, cuentas era novedoso para nosotros que no ajá. conocíamos, era novedoso tener ese aspecto, Uh-huh. pero, pero sí, ya cuando amplias el panorama, pues sí, te quedas corto. Claro, o sea, en mi prepa en El Paso, volvemos a lo mismo, pública. Para empezar, ahí les va un detalle. En las prepas, para graduarte, tienes que como que cumplir con créditos. Y uno de los créditos era el deportivo. Entonces, tú tenías que o entrar a algún equipo representativo o llevar educación física un semestre. Y yo, pues, practiqué lo que pude, ¿no? Cuando entras al equipo, cuando eres seleccionado, estás dentro de la lista, tienes una clase, o sea, un horario de clase que es para entrenar. Entonces, por ejemplo, en mi caso de fútbol soccer, era mi primera clase, creo que eran los martes y los jueves. Mi, martes y jueves, mi primera clase. Bueno, no, es que eran por días, ya me acordé. O sea, iban cambiando, haz de cuenta. Lunes era día A, martes era día B y así. Y cuando cambiaba la semana, pues podía que cambiar el orden, ¿no? Entonces, yo tenía un día de la semana, yo tenía fútbol. Bueno, 2 días de la semana yo tenía fútbol. Y en las mañanitas, o sea, nos citaban, pon tú que la clase empezaba a las, déjame acuerdo a qué hora empezaba. Era a las 8:45 empezaba. Sí, ya sé, horario bien raro, pero a las 8:45 empezaba mi horario de prepa. Que es otra cosa, o sea, aquí entramos súper temprano. ¿Qué onda con eso? Pero bueno, entraba yo a las 8:45, pues me citaban a las 7 para levantar pesas y teníamos nuestro gimnasio. Y un gimnasio grande, y un gimnasio que
que tú te ponías a entrenar con tu equipo, hacían pesas, hacían rutinas y luego entrenábamos. Y te estoy hablando que esto desde los 14 años. Pues por eso cuando llegan a competencias internacionales ves a los gringos y están así hechos piedra. Y el angelito tiene 19 años, ¿no? Ajá, 18. exacto. Ok, tenemos, a ver, vamos a hacer un recuento porque son Mm, muchos aspectos sí. los cuales hemos hablado. A ver, tenemos programas deportivos que promueven el deporte y la educación a la par, o sea, al mismo nivel si lo podemos manejar de una manera. Tenemos infraestructura, tenemos inversión y tenemos esta situación del el deportista estudiante, ¿no? Y Ujú, acá en México, pues tenemos una poca apertura a no solo el fútbol, sino al deporte en general, ujú, ¿no? Entonces, ¿qué se debe o cómo se debería de empezar a modificar esta situación, tanto de las escuelas privadas como de las escuelas públicas? Porque al final de cuentas también el acceso a una escuela privada es complicado aquí claro. en México. O sea, y aunque te vayas a otro estado, sigue si no es tan accesible como tal. Claro, y siempre va a ser un lujo estar en una escuela privada y un privilegio, y quien tenga la posibilidad, bien por ellos, y los que tengan la posibilidad de ir a una pública, pues hay que aprovechar lo más que se puede, se los digo, o sea, yo esto se los platico no por creerme más o por quererme ver más, sino porque verdaderamente era algo que me sorprendía. Yo estaba acostumbrado a un sistema público que te brindaba todo, ¿no? Y luego llegas acá a un sistema privado que le faltan cosas. Ujú. Sí, Entonces, claro. yo creo que lo primero que tiene que hacer el mexicano o esta estructura deportiva mexicana es promover el student athlete, ¿no? Ujú, No es la escuela, no es primero el deporte y luego la escuela, o sea, siempre van a la par y primero va el student porque primero que nada eres alumno. Primero que nada tienes que poder llegar a a un nivel académico, no necesariamente de excelencia, pero bueno, ¿no? O sea, te estoy hablando que en la Universidad de Anáhuac, si no llegas con promedio de 8, así se hace el más bueno jugando soccer o el más bueno jugando americano, no te van a becar. sí, claro. Lo mismo pasa en Estados Unidos. O sea, por eso existen estas como junior colleges, donde van los jugadores antes de cambiarse a una universidad grande para subir su promedio. Entonces, primero que nada es fomentar el student athlete. Segundo que nada es fomentar las actividades extracurriculares. Porque ¿qué pasa todavía con la cultura mexicana? Es, bueno, ya acabaste de la escuela, vente a trabajar o vente a hacer esto. Y está bien, yo entiendo que la necesidad a veces orilla a que los hijos tengan que formar parte del padre, ¿no? O del Ujú, negocio familiar. Pero no por eso tienes que cerrarlos a que hagan otras cosas, porque no sabes verdaderamente en qué pueden ser buenos, y no necesariamente en un aspecto económico, pero que tengan una pasión, ¿no? Digo, no sé si te claro. pasó, Fer, pero a mí algo que el día de hoy iba a sonar a lo mejor muy payaso, pero me desespera, es el primer día de clases cuando todos se están presentando, que le preguntan a alguien, ¿a ti qué te gusta hacer? Y sale esta respuesta típica de escuchar música y salir con mis amigos, que básicamente es el no hago nada. Sí, 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 es el no hago nada disfrazado, ¿no? Exacto, ¿no? Y están los otros que no, pues yo toco tal instrumento o me gusta pintar. Inclusive, y esto es en serio, y esto también es para los padres, si su hijo juega videojuegos, déjelo, o sea, los esports son el futuro y va hacia allá encaminado, ¿no? También hay que fomentar esa parte. Allá no solo veremos rodando el balón, sino a lo mejor prendiendo el control, que, También, sí. ajá, claro, que es algo que va para allá, ¿no? Entonces es importante que tengan, fomentar las actividades extracurriculares en México, ¿no? O sea, yo en mi etapa ya, como lo dije, practicaba varios deportes a la vez, practiqué banda sinfónica, y son cosas que más allá de llevarte a un profesionalismo, hacen crecer tu formación y tu intelecto, ¿no? Y te permiten como abrir tu panorama y ver más allá. Entonces, Claro. esas dos son las principales. Tercer punto, darle la seriedad y la importancia a lo que es, ¿no? Te Ser estoy hablando. profesional. Ajá, en cualquier aspecto. Te estoy hablando que yo desde jugar en un sector amateur me sentía profesional, pues entonces a los que ya están practicando a un nivel más competitivo, o sea, darles ese reconocimiento, ¿no? O sea, darles ese apoyo, darles esas facilidades, el
asistir a sus eventos. O sea, si tú estás viendo esto y dices, ¿sabes qué? Es que yo practico, no sé, que te gusta un deporte a lo mejor muy exclusivo. El polo, yo practico polo, o Ajá. rugby, que a lo mejor no son tan populares. Y nadie ve a mis partidos. Bueno, tú ve a partidos de otro deporte que no apoyen. Y cuando vayas, invita a otras personas a que vayan a tus partidos. Ve a otros eventos. O sea, es parte de la cultura también apoyar, ¿no? O sea, estoy hablando Claro. de que imagínate, la rivalidad ni siquiera de la ciudad, de la zona oeste del Paso, de preparatorias, es Franklin contra Coronado. Y el Ajá. juego de fútbol americano se juega en el estadio de la universidad, en ese de 50,000 personas, y pues va toda la escuela de un lado, va toda la escuela del otro, y se llena, y se hace un ambiente, y te pintas la cara y todo. Por eso mismo, y tú estando en el campo dices, claro que pues yo quiero vivir esto, ¿no? Entonces, todo ese proceso, todo ese sentimiento obviamente te hace crecer como persona. Entonces, primero que nada, darle la seriedad al deporte o las actividades y ser parte de ellas, ¿no? O sea, tú como amigo, como deportista, pégate a la persona con la que estás al lado y asiste a sus competencias, ayúdalo, sé parte, infórmate. Como padre, cuarto punto, como padre, infórmate del proceso. Porque, mira, te voy a decir algo, yo siempre, al tener padres mexicanos, nunca se me ocurrió seguir mi proceso de ser futbolista por el lado americano, ¿no? Siempre fue como que no, yo me tengo que ir a México a formar parte de alguna fuerza básica y ahí vemos que Ok. cuando llego aquí a la ciudad y veo cómo está el rollo, digo, neta, te cae, o sea, miren, en algún momento, no voy a decir el equipo igual para que no haya backlash, hice unas pruebas para dicho equipo y empecé a pasar filtros hasta llegar a un punto que nos hicieron esperarnos 3 horas bajo el sol a los que veníamos de pruebas abiertas para que entraran los recomendados. Que ojo, ser recomendado no, a mi parecer no tiene nada de malo, ¿eh? O sea, si tú Ujú. conociste a alguien y tienes el nivel, adelante. Y qué bueno que no tengas que hacer ese proceso largo. Pero nosotros pues sí lo tuvimos que hacer y pues ahí estábamos esperando 3 horas en el sol mientras ellos jugaban, ¿no? Entonces, todo eso, todo también, todo ese aspecto como que desanima al deportista, ¿no? ¿Cuántas historias no hay en la CONADE de que se roban presupuestos, que no hay suficiente dinero para mandarlos a las competencias? Pues, Las famosísimas becas las becas que luego no que llegan. no llegan o no Ujú, alcanzan, o sea, ujú, esta situación. Ahora, Luis, pasando, pues ya yo creo a este tema MLS, ujú, crecimiento. Ahorita hoy la MLS inicia su torneo de regreso en Disney, ujú, pero me dices que ya está teniendo fuerzas básicas. ujú. La MLS en 5 años va a superar a la Liga MX. ¿Por qué? La MLS, cuando llegó Beckham, dijo, güey, vamos a traernos a las grandes estrellas europeas para que la gente voltee a ver nuestro fútbol. Sí, pero esas grandes estrellas europeas ya no corrían. Hay un video impresionante de Pirlo, que si son fans de Pirlo, no lo vean, en el que está parado en el poste viendo cómo pasa la jugada de que ya realmente jugar en el New York le valía. Pero la MLS se dio cuenta de eso. Entonces, ¿qué dijo? ¿Qué estamos haciendo mal? Ya se llevó a Pizarro, se llevó a Rui Díaz y se sigue llevando jugadores de la Liga Mexicana Ujú. que a lo mejor no están en edad, o sea, ya no están en una edad tan joven para emigrar a Europa, o, pero siguen teniendo buen nivel y pueden hacer crecer el nivel de la Liga Americana, ¿no? Otro caso que a mí me parece, cuando lo escuché dije, neta, Cristian Pavón, el izquierdo del LA Galaxy, una Joca Juniors que yo creí, este vato de aquí se va al Barça. Y se fue al Galaxy. ¿Por qué? Porque ya se empezó a dar cuenta la MLS que más allá de traer jugadores viejos de Europa, es mejor apostar por jóvenes promesas y traérselas a la Liga Americana. Sumando a eso, ya se dieron cuenta, oigan, ¿y si hacemos fuerzas básicas? Porque hoy en día los jugadores que salen de la universidad salen a los 22, 23 años, ya igual, mientras en México debutas a los 17, 18 años. Entonces lo que están haciendo es, vamos a empezar a formarlos, que no dejen la escuela, pero ya los tenemos ahí, y que en vez de jugar con una universidad, jueguen con nosotros. Y entonces ya no los podemos llevar nosotros
a competencias, inclusive nosotros podemos pagar la escuela, porque es otra cosa. Ahorita no es como que, ya estás en fuerzas básicas, ahí te va un dinerito. Es, ok, eres menor de edad, no te voy a mandar a casa club, eso sí no tienen casas club, te voy a mandar con unas de estas que les llaman las host families, que es, por ejemplo, Ok. lo que hacíamos cuando Edeprem o esas cosas. Sí, cuando nos íbamos a los nacionales. Ajá, que llegaba, tú a tu familia llega un chavo de una parte del mundo, porque es otra cosa, el fútbol a nivel colegial en Estados Unidos no es tanto de jugadores que vienen de prepa, sino son transferencias internacionales. Así que si tú estás viendo esto y todavía tienes edad, aplica. Te puedes ir a estudiar a Estados Unidos y te puedes ir como jugador de fútbol. Pero bueno, volviendo al tema. Entonces, ya teniendo esta formación que desde chavito te lo puedes llevar. Mira, el caso que yo conozco es el de Alejandro Sendejas, jugador que jugaba en Chivas y que ahorita se acaba de ir a Necaxa. Yo Sí. jugué con él es del Paso, y él se fue a los 13 años a esta Academia de Desarrollo del FC Dallas, y de ahí lo firmó el FC Dallas, debutó, y entonces ya se pudo venir a Chivas y todo lo que viene, ¿no? Pero qué curioso que sea más factible por el camino americano que te compren para ir a México, que hoy en día los mexicanos estemos formando jugadores, ¿no? Sí, claro. La MLS ya se dio cuenta de eso, de que se puede formar jugadores que no se tienen que esperar a que salgan de la universidad, y por eso van a empezar a crecer. Están trayendo jugadores extranjeros más jóvenes de ligas competitivas y ya acaban de armar su propia fuerzas básicas para la liga. Ahora en esta situación, tú dices 5 años, ¿no? 5 años para que podamos hablar de que ya es una liga más competitiva que la mexicana. Ajá. Yo creo que sí, y más con todas las cosas que está pasando ahorita en la Liga Mexicana, que pueden cambiar equipos como si fueran monedas, y se los digo siendo aficionado de los Bravos de Juárez, que se pueden cambiar equipos como monedas, y que un día Cruz Azul dice, pues yo ya no quiero tener fuerzas básicas, y un día otros dicen que pues yo voy a cobrar porque estén, y todo, que se acaba la liga de ascenso, que era pues una vitrina para los jugadores jóvenes. En México el fútbol todavía es como si es una manera de salir de la pobreza, ¿no? O sea, tú a los 17 años debutas, empiezas a ganar bien y ya la hiciste. En Estados Unidos no, en Estados Unidos, aunque tengas 17, vas a seguir viviendo con una host family, vas a seguir, a lo mejor no te pagan, pero vas a estar en una academia que en algún momento si te firman, ya vas a ganar dinero, ¿no? Entonces hay varias diferencias que todavía podemos como tomar ventaja, ¿no? O sea, yo digo 5 años porque México ahorita todavía tiene esas academias formativas, ¿no? Sí. Pero cada día se abandonan más, se trae más jugadores extranjeros, se ven más cosas, se suspenden el ascenso, se crea una nueva liga como es la Liga del Balompié Mexicano. Entonces lo veo más complicado, y pues, los gringos si algo son organizados, y en cuanto le agarren la onda van a, van a llegar más lejos. Una vez platicando con Beatriz Bullosa, esta nutrióloga de la selección mexicana, Mexicana. me comentó que en un viaje a Europa, hablando con diferentes nutriólogos de diferentes equipos, los europeos le decían, qué padre, ustedes ya están como nosotros hace 30 años. Y así como que felicidades, ¿no? Entonces, ella se sintió bien gacho, pero que ellos le dijeron, no, 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 felicidades, o sea, van por buen camino. Pues lo mismo, o sea, los gringos están descubriendo las fuerzas básicas, cuando aquí en México se descubrieron hace rato, pero ahora que ya lo descubrieron, a ver si no explota y nos rebasan. Si algo tienen es la alimentación, la formación, el ser atletas, ¿no? Sí, bueno, en este caso yo creo que a menos de que digan lo contrario, en infraestructura ya estamos rebasados. Ujú. O sea, eso es una realidad con las franquicias que vemos en la MLS, con esta situación de tope salarial, con estas figuras, ¿no? De jugador franquicia, Ujú. que tienen un sustento, ¿no? Son sostenibles. Si bien no ganan los miles de millones de dólares, tampoco se van a quedar 3 meses sin cobrar. Claro. Y hay un Entonces, detalle muy importante que creo que hay que mencionar, que
es algo que en lo que la MLS puede atraer más jugadores que el fútbol mexicano, y eso es el estilo de vida. O sea, la seguridad. Raúl Ruiz Díaz decía que aunque jugaras en Morelia no eres ajeno a lo que pasa en el estado. Entonces, pues, el tema de inseguridad, el tema de gobierno que a lo mejor, no sé, políticas y económicamente está cayendo, y te pasas a Estados Unidos donde te ofrecen ganar en dólares, vivir desconozco las casas en las que los pongan, pero pon tú una clase media en Estados Unidos, muchos futbolistas se van por lo mismo, ¿no? Y más si eres un Pizarro o alguien así soltero o alguien con familia que ya quieres arreglar papeles y quedarte allá, como el caso Gonzalo Pineda, pues es muy atractivo irte a la MLS, más allá de estar en México a lo mejor ganando un poco más, pero con el riesgo de la inseguridad o del tráfico o cosas así, ¿no? Digo, y esto no es por malinchista, ¿eh? Ya sé que a lo mejor la plática sonó muy No, malinchista, pero sí, esas son las diferencias, no, ¿no? sí, no, claro, digo, al final de cuentas, pues, ustedes lo decidirán, les Ajá. digo, yo ya he platicado, o hemos, bueno, conocido, platicado con campeones olímpicos, campeones panamericanos, medallistas mundiales, que practican aquí en México y que lo han logrado y que están colocados en el top 10 del mundo. Entonces, pero sí hay que mejorar muchas cosas, en definitiva, eso es una ley universal Es que aquí en justo México. esto, mira, si esas personas llegaron a donde llegaron con las carencias que tiene el deporte en México, imagínense con el apoyo, si tuviéramos un apoyo ideal o un proceso perfecto, bueno, no perfecto, pero un mejor proceso para los deportistas, tendríamos muchas más medallas, llegaríamos mucho más lejos y hasta los mismos deportistas estarían más felices y más a gusto con lo que llevan a cabo, ¿no? Así es, definitivamente. Bueno, ya estamos, Luis, llegando al final de este programa. ¿Algo que quieras agregar, comentar, exponerle a la gente que nos está viendo y que nos va a ver también a través de las redes Ajá. sociales? No, pues muchas gracias, Fer, por la invitación. Muchas gracias a todos por escucharme. Repito, no es por sonar malinchista, no es por tirarle a México. Yo digo que los mexicanos hemos sabido lograr grandes cosas y hemos logrado grandes éxitos, medallas olímpicas, grandes avances. Pero sí hay que exigir, hay que esforzarnos, Bien. hay que ver más allá, hay que abrir nuestros panoramas para saber qué es lo que nos hace falta. Y pues quiero agradecer a todos los deportistas mexicanos que se rifan todos los días y que todos los días luchan contra corriente para llegar a donde están, para poner el nombre de México en alto. Y pues cualquier duda, si quieren conocer más de mí, ahí están mis redes sociales. Realmente el deporte me apasiona mucho, lo practiqué muchos años. Si tienen más dudas o quieren saber un poco de la vida americana o algo en los que los pueda ayudar, no duden en escribirme, en contactarme. Si quieren ver mis TikToks y reírse un rato, también los invito. Y pues ya, muchas gracias por todo, Fer. No, agradecerte a ti que te tomaras el tiempo de platicar con nosotros. Mira, nos acaba de llegar un mensaje que A ver. dice Mau Vargas, saludos Luis, gran conversatorio. Gracias, Mau. Mau y yo fuimos linebackers en el equipo de los Leones de la Universidad de Anáhuac. Un saludo al papi, como le decían, que igual es una historia de lucha, una historia de garra y muchas gracias, Mau. Definitivamente, si quieren compartirlo para que la gente conozca cómo de verdad se vive esta situación del cambio Estados Unidos-México, los diferentes procesos, y no se olviden de compartir esta plática. Agradecerte, Luis, que te hayas tomado el tiempo de platicar con nosotros, de platicar conmigo. Al final de cuentas también hemos compartido ciertos aspectos Claro. del deporte. Igual a mí desde hace muchos años me tocó vivir cuestiones de semiprofesionales, ¿no? Ujú. Que bueno, al final de cuentas te vislumbra, te abre el panorama, ¿no? Si lo Claro. podemos llamar de alguna manera. Agradecer a la gente que nos vio a través de este Facebook Live. Entonces, pues nos despedimos. No se olviden de verlo, la repetición ya en YouTube para mañana. Mañana jueves ya estará en YouTube y también estará en Spotify, rodando el balón. Suscríbanse a nombre de Luis Sontiveros. Yo soy Fernando Rodríguez. Hasta la próxima.